Audiolibro, Tito. Compañero de Pablo y líder en la iglesia primitiva. Introducción. Tito es una de las figuras más influyentes del Nuevo Testamento, aunque su historia a menudo queda en la sombra de otros líderes cristianos como Pablo y Timoteo. Sin embargo, su papel en la iglesia primitiva fue fundamental para el crecimiento y la consolidación del Evangelio entre los gentiles. Como compañero de confianza y colaborador cercano del apóstol Pablo, Tito desempeñó misiones estratégicas en comunidades cristianas que enfrentaban grandes desafíos. Su liderazgo se destacó en la iglesia de Corinto, donde ayudó a resolver conflictos, y en la isla de Creta, donde recibió la responsabilidad de organizar y fortalecer a los creyentes, estableciendo líderes fieles y combatiendo falsas doctrinas. Más allá de su rol como líder y pastor, Tito fue un modelo de fidelidad, integridad y compromiso con la enseñanza de la sana doctrina. Su vida nos muestra la importancia de la perseverancia en medio de dificultades, la necesidad de un liderazgo basado en la verdad y el llamado a vivir una fe auténtica y transformadora. A lo largo de este audiolibro, exploraremos quién era Tito, su trasfondo cultural y espiritual, su relación con Pablo y las responsabilidades que asumió en la expansión del cristianismo. También analizaremos la epístola que lleva su nombre, en la que Pablo le da instrucciones valiosas sobre el liderazgo eclesiástico, la vida cristiana y la defensa de la sana doctrina. Las lecciones que podemos aprender de Tito siguen siendo relevantes hoy. Su historia nos desafía a asumir con valentía nuestro llamado como cristianos, a vivir con fidelidad a los principios del Evangelio y a desempeñar con integridad cualquier función de liderazgo que Dios nos confíe. Que este audiolibro nos inspire a seguir su ejemplo y a fortalecer nuestra fe en Cristo. Capítulo 1. ¿Quién era Tito? Tito fue un gentil convertido al cristianismo y un estrecho colaborador del apóstol Pablo. Aunque la Biblia no nos proporciona detalles sobre su conversión, se cree que llegó a la fe a través del ministerio de Pablo, quien lo llama verdadero hijo en la común fe, Tito 1, 4. Este título indica que Pablo tuvo una influencia directa en su formación espiritual, guiándolo en su crecimiento en la fe y preparándolo para el liderazgo dentro de la iglesia primitiva. A diferencia de Timoteo, quien tenía ascendencia judía por parte de su madre, Tito era completamente gentil, lo que lo convertía en un símbolo viviente de la salvación por la gracia y no por la ley mosaica. Su ejemplo fue crucial en el debate sobre la necesidad de la circuncisión para los creyentes gentiles. En Gálatas 2, 3, Pablo menciona que, a pesar de la presión de algunos judíos cristianos, Tito no fue obligado a circuncidarse. Este hecho subraya su papel en la defensa de la doctrina de la justificación por la fe, destacando que la salvación no depende de la observancia de la ley, sino de la obra redentora de Cristo. Un líder confiable en la iglesia primitiva. Tito demostró ser un líder confiable, con la madurez y la sabiduría necesarias para manejar situaciones difíciles dentro de la iglesia. Pablo lo envió en misiones delicadas, como la resolución de problemas en la iglesia de Corinto. En 2 de Corintios 7, 6 y 7, se menciona cómo Tito llevó consuelo a Pablo al traerle buenas noticias sobre la iglesia de Corinto después de que Pablo les enviara una carta de corrección. Además, en 2 de Corintios 8, 16 y 17, se habla de su entusiasmo y diligencia al encargarse de la colecta para los creyentes necesitados en Jerusalén. Uno de los roles más importantes de Tito fue su liderazgo en Creta, una isla en el mar Mediterráneo donde las comunidades cristianas necesitaban ser organizadas y fortalecidas. Pablo lo dejó allí con la responsabilidad de establecer ancianos en cada ciudad y de corregir falsas doctrinas. Tito 1, 5. Esto indica que Tito poseía cualidades esenciales de liderazgo, firmeza en la enseñanza, discernimiento espiritual y capacidad para guiar a otros con autoridad y amor. Su rol en la expansión del Evangelio. Tito fue un colaborador clave en la expansión del Evangelio, acompañando a Pablo en varios viajes misioneros y sirviendo como mediador en iglesias con conflictos internos. Su testimonio como gentil convertido reflejaba el poder del Evangelio para transformar vidas sin necesidad de adherirse a la ley mosaica, reafirmando la universalidad del mensaje de Cristo. Su servicio a la iglesia primitiva no solo consistió en tareas administrativas y organizativas, sino también en la enseñanza y la defensa de la fe. En la epístola de Tito, Pablo le exhorta a predicar la sana doctrina y a modelar un carácter piadoso, exhortando tanto a los líderes como a los creyentes a vivir de manera ejemplar. Aunque el Nuevo Testamento no nos relata el final de la vida de Tito, la tradición cristiana sugiere que continuó su ministerio en Creta y otras regiones.
Su legado permanece en las Escrituras como un ejemplo de fidelidad, liderazgo y compromiso con la verdad del Evangelio. En este capítulo hemos explorado quién era Tito, su trasfondo como gentil convertido, su papel en la defensa de la salvación por fe y su responsabilidad en el establecimiento del orden en la Iglesia de Creta. A medida que avancemos en este audiolibro, profundizaremos en su ministerio y en las enseñanzas que su vida nos deja para nuestra fe y liderazgo cristiano. Capítulo 2. Tito y su relación con Pablo. Desde el inicio de su ministerio, Tito se convirtió en un colaborador cercano y de confianza para el apóstol Pablo. Aunque no se menciona su conversión en el Nuevo Testamento, todo indica que fue uno de los frutos directos del ministerio de Pablo, quien lo llama verdadero hijo en la común fe, Tito 1, 4. Esta expresión sugiere que Pablo tuvo un papel fundamental en su formación espiritual, guiándolo en la comprensión del Evangelio y en su desarrollo como líder en la iglesia primitiva. Tito no solo fue un discípulo fiel, sino que también demostró una capacidad excepcional para asumir responsabilidades y enfrentar desafíos. A lo largo de su ministerio, Pablo le confió misiones delicadas que requerían madurez, sabiduría y firmeza en la enseñanza de la sana doctrina. Su relación fue más que la de un maestro y su alumno, fue una hermandad basada en la fe, el servicio y la confianza mutua. Tito y su misión en Corinto. Uno de los primeros encargos importantes de Tito fue su papel en la iglesia de Corinto, una comunidad conocida por sus divisiones y problemas doctrinales. Pablo le encomendó la tarea de llevar una carta a los corintios y mediar en las tensiones dentro de la iglesia. En 2 de Corintios 7, 6 y 7, Pablo expresa su alivio y gratitud por la labor de Tito, quien logró traer noticias alentadoras sobre el arrepentimiento y la reconciliación de los creyentes corintios. Tito no solo llevó palabras de exhortación, sino que también fue un modelo de servicio y entrega. Su presencia en Corinto ayudó a restaurar la confianza entre Pablo y la iglesia, fortaleciendo los lazos de comunión y promoviendo un liderazgo basado en la humildad y la verdad del Evangelio. Además, en 2 de Corintios 8, 16 y 17, se destaca que Tito asumió con entusiasmo la responsabilidad de organizar la colecta para los creyentes necesitados en Jerusalén. Este acto de servicio demuestra su generosidad y su compromiso con la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo confió plenamente en él para manejar recursos y representar su ministerio ante la iglesia, lo que evidencia el nivel de madurez y liderazgo que Tito había alcanzado. El encargo de organizar la iglesia en Creta. Otro de los roles más significativos de Tito en la iglesia primitiva fue su liderazgo en la isla de Creta. En Tito 1, 5, Pablo le dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto muestra que la iglesia en Creta estaba en una etapa de desarrollo y necesitaba un liderazgo sólido para crecer en la fe y la sana doctrina. Creta era una región con una cultura desafiante, descrita por Pablo en Tito 1, 12 como un lugar donde sus habitantes eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En medio de este ambiente difícil, Tito tenía la responsabilidad de establecer ancianos, corregir errores doctrinales y asegurar que la iglesia se edificara sobre fundamentos firmes. El hecho de que Pablo confiara esta tarea a Tito refleja la gran estima que le tenía y su convicción de que era un líder capaz de guiar a los creyentes en la verdad. La epístola de Tito está llena de instrucciones sobre cómo debía ejercer su liderazgo, exhortando a los ancianos y a los diferentes grupos dentro de la iglesia a vivir de manera piadosa y ejemplar. Tito y el ejemplo del discipulado. La relación entre Pablo y Tito es un modelo de discipulado cristiano. Pablo no solo enseñó doctrina a Tito, sino que también lo formó en el campo de la misión, asignándole responsabilidades y guiándolo en la práctica del liderazgo. Este modelo es esencial en la iglesia de hoy, pues nos recuerda la importancia de invertir tiempo en la formación de nuevos líderes que puedan continuar la obra del Evangelio. Tito, a su vez, demostró ser un discípulo fiel, dispuesto a aprender y a asumir desafíos con determinación. Su vida nos enseña que el discipulado no es solo recibir instrucción, sino también aplicarla en el servicio a la iglesia. Un compañero hasta el final. Aunque no se menciona con detalle qué ocurrió con Tito después del ministerio de Pablo, en 2 de Timoteo 4, 10 Pablo menciona que Tito había partido a Dalmacia. Esto indica que continuó su labor misionera, expandiendo el evangelio en otras regiones. La tradición cristiana sugiere que permaneció en Creta como líder de la iglesia, guiando a los creyentes con la misma pasión y fidelidad que Pablo le había enseñado. Reflexión final.
La relación entre Pablo y Tito nos deja valiosas lecciones sobre el liderazgo, el discipulado y el servicio en la iglesia. Pablo confió en Tito como un colaborador leal, y Tito respondió con compromiso y dedicación. Su historia nos desafía a buscar mentores espirituales que nos guíen en la fe y, al mismo tiempo, a ser mentores para otros, asegurando que la verdad del Evangelio siga extendiéndose a nuevas generaciones. En el siguiente capítulo, exploraremos en mayor profundidad el liderazgo de Tito en Creta y las enseñanzas clave de la epístola que lleva su nombre. Capítulo 3. La misión de Tito en Creta. La isla de Creta, ubicada en el mar Mediterráneo, era un lugar con una cultura distintiva y un trasfondo complejo. En la época del Nuevo Testamento, su sociedad tenía fama de ser moralmente corrupta y espiritualmente confusa. Incluso Pablo, en su epístola a Tito, cita a uno de los propios profetas cretenses cuando dice: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Tito 1:12. Este entorno hostil representaba un gran desafío para el Evangelio, y precisamente por eso Pablo confió en Tito para organizar la iglesia y establecer liderazgo en la isla. En este capítulo, exploramos el contexto social y espiritual de Creta, los desafíos que enfrentó Tito y las estrategias que usó para fortalecer a la comunidad cristiana. 1. El desafío cultural y espiritual de Creta. Creta era una de las islas más grandes del Mediterráneo y tenía una historia rica, con raíces en la mitología griega. Según la tradición, se creía que Zeus, el principal dios del panteón griego, había nacido en Creta, lo que hacía que la isla estuviera profundamente influenciada por la idolatría y el paganismo. La sociedad cretense era conocida por su falta de honestidad, corrupción y amor por el placer. Los historiadores de la época describen a los cretenses como mercenarios y piratas, con una reputación de ser tramposos y manipuladores. Este tipo de entorno hacía que la expansión del cristianismo fuera particularmente difícil, ya que los nuevos creyentes debían romper con costumbres profundamente arraigadas en la cultura local. Además, la iglesia en Creta no solo enfrentaba problemas externos, sino también internos. Existían falsos maestros que promovían doctrinas erróneas, combinando elementos del judaísmo con el cristianismo y exigiendo prácticas legales innecesarias. Tito 1:10 y 11. Pablo advierte que muchos de estos líderes eran motivados por ganancias personales y no por un verdadero compromiso con la verdad. Por lo tanto, Tito no solo tenía la tarea de organizar la iglesia, sino también de enfrentar estas doctrinas falsas y guiar a los creyentes hacia una vida de rectitud y fe genuina. 2. La tarea de establecer liderazgo en la iglesia. Uno de los primeros encargos que Pablo dio a Tito fue establecer ancianos en cada ciudad. Tito 1:5. La estructura de liderazgo era fundamental para el crecimiento saludable de la iglesia, ya que proporcionaba estabilidad y dirección espiritual. En su carta, Pablo describe las cualidades que debían tener estos líderes. El obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Dueño de sí mismo. Tito 1:7 y 8. Estas características reflejan la importancia de que los líderes cristianos fueran ejemplos vivos del Evangelio en una sociedad corrompida. No bastaba con tener conocimiento doctrinal, era necesario vivir de manera íntegra y demostrar la transformación que el Evangelio produce en la vida de una persona. El liderazgo en Creta debía ser fuerte y ejemplar para contrarrestar la influencia negativa de la cultura. Tito tenía la responsabilidad de identificar, entrenar y establecer líderes confiables que pudieran guiar a las congregaciones y enfrentar las falsas enseñanzas con sabiduría y autoridad. 3. Combatir las falsas doctrinas. Otro de los grandes desafíos de Tito fue enfrentar la propagación de enseñanzas erróneas dentro de la iglesia. Pablo menciona que algunos de los falsos maestros eran de origen judío y promovían fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito 1:14. Estos maestros enseñaban que los cristianos debían seguir ciertos aspectos de la ley mosaica para ser verdaderamente salvos, lo que contradecía el mensaje de la gracia de Cristo. Además, buscaban su propio beneficio y confundían a los creyentes con enseñanzas que mezclaban tradiciones humanas con el Evangelio. Pablo instruyó a Tito para que tomara una postura firme contra estos engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tito 1:11.
Esto significa que Tito no solo debía corregir estas enseñanzas erróneas, sino también confrontar a quienes las promovían. Su liderazgo requería valentía y discernimiento para mantener la pureza del mensaje de Cristo en un ambiente de confusión espiritual. 4. Enseñar la sana doctrina. Además de establecer liderazgo y corregir errores doctrinales, Tito debía asegurarse de que la Iglesia recibiera enseñanza sana y práctica. Pablo le dio instrucciones específicas sobre cómo debía exhortar a diferentes grupos dentro de la Iglesia. A los ancianos, se les exhortaba a ser sobrios, respetables y un ejemplo de fe, Tito 2:2. A las mujeres mayores, debían ser maestras del bien y guiar a las mujeres jóvenes en el amor y la responsabilidad familiar, Tito 2:3-5. A los jóvenes, se les animaba a ser prudentes y a vivir con integridad, Tito 2:6-8. A los siervos, se les enseñaba a ser obedientes y fieles en su trabajo, como testimonio del Evangelio, Tito 2:9-10. Pablo enfatiza que la enseñanza debía ir acompañada de una vida ejemplar. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11-12. Este llamado a una vida transformada era crucial en Creta. Los creyentes debían demostrar con su testimonio que el Evangelio tenía el poder de cambiar vidas, algo que contrastaría radicalmente con la corrupción moral de su entorno. 5. El impacto del ministerio de Tito en Creta. A pesar de los desafíos, Tito cumplió su misión con dedicación y fidelidad. Su liderazgo ayudó a establecer iglesias saludables y a consolidar la presencia del cristianismo en Creta. Su ministerio demuestra la importancia de un liderazgo firme, una enseñanza clara y un compromiso inquebrantable con la verdad del Evangelio. Aunque la Biblia no nos dice cómo terminó su vida, la tradición cristiana sostiene que Tito continuó su labor en Creta y murió allí como obispo y pastor fiel. Su legado sigue vivo a través de la epístola que Pablo le escribió y las lecciones que dejó sobre liderazgo, sana doctrina y perseverancia en medio de la adversidad. Conclusión. La misión de Tito en Creta fue desafiante, pero su liderazgo fue clave para establecer una iglesia firme en medio de una cultura difícil. Su historia nos recuerda que el liderazgo cristiano requiere convicción, carácter y compromiso con la verdad de Dios. Así como Tito enfrentó falsos maestros y guió a los creyentes hacia una vida piadosa. Hoy en día los líderes cristianos tienen la responsabilidad de preservar la pureza del Evangelio y de vivir como ejemplos del poder transformador de Cristo. En el próximo capítulo, exploraremos más a fondo la carta de Pablo a Tito y sus enseñanzas sobre el liderazgo y la vida cristiana. Capítulo 4. La carta a Tito. Instrucciones para un líder. La epístola de Pablo a Tito es una de las llamadas cartas pastorales, junto con Primera y Segunda de Timoteo. En ella, Pablo le da instrucciones específicas sobre cómo dirigir la iglesia en Creta, enfatizando la importancia del liderazgo íntegro, la enseñanza de la sana doctrina y la vida piadosa. A pesar de ser una carta breve, contiene principios fundamentales para el liderazgo cristiano y la organización de la iglesia. En este capítulo, analizaremos los principales temas de la carta, su estructura y cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes para los creyentes de hoy. 1. Contexto y propósito de la carta. Pablo escribió la carta a Tito alrededor del año 63 al 66 después de Cristo, después de su primera prisión en Roma y antes de su segundo encarcelamiento, que lo llevaría a la muerte. En ese periodo, había dejado a Tito en Creta con la misión de organizar la iglesia y corregir los problemas que surgían en la comunidad cristiana. El propósito principal de la carta era proporcionar orientación a Tito sobre cómo establecer liderazgo en la iglesia, combatir falsas doctrinas y guiar a los creyentes a una vida de piedad. 2. Estructura y temas principales de la carta. La epístola a Tito se divide en 3 capítulos, cada uno abordando diferentes aspectos del liderazgo y la vida cristiana. A. Capítulo 1. Cualidades del líder cristiano. Pablo comienza su carta con un saludo característico y luego le recuerda a Tito su misión. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito 1:5. Aquí, Pablo destaca la importancia de tener un liderazgo fuerte y confiable en la iglesia. Los ancianos o líderes debían ser hombres de carácter irreprochable. Entre las cualidades que menciona están: ser irreprensibles, Tito 1:6.
Es decir, vivir de una manera intachable. Ser esposos de una sola mujer. Esto enfatiza la fidelidad y la pureza en el matrimonio. Tener hijos creyentes y bien educados. Reflejo de su capacidad para guiar a otros. No ser arrogantes ni violentos, ni dados a la avaricia. Debían ser ejemplos de humildad y dominio propio. Apegarse a la sana doctrina, Tito 1, 9. Un líder debía conocer y enseñar fielmente la palabra de Dios. Pablo también advierte sobre los falsos maestros, quienes promovían doctrinas erróneas y engañaban a la gente por ganancias personales. Tito 1, 10 y 11. Tito debía ser firme en confrontar estos errores y proteger la enseñanza pura del Evangelio. B. Capítulo 2. Enseñanza y vida piadosa. Después de hablar sobre el liderazgo, Pablo le instruye a Tito sobre la importancia de la enseñanza correcta y cómo debía dirigirse a distintos grupos dentro de la iglesia. A los ancianos, debían ser sobrios, respetables y ejemplos de fe y paciencia. Tito 2, 2. A las mujeres mayores, se les exhortaba a ser maestras del bien y a guiar a las más jóvenes. Tito 2, 3 al 5. A los jóvenes, se les animaba a ser prudentes y a vivir con integridad. Tito 2, 6 al 8. A los siervos, se les enseñaba a ser obedientes y fieles en su trabajo, mostrando un buen testimonio cristiano. Tito 2, 9 y 10. Pablo concluye este capítulo resaltando que la gracia de Dios nos enseña a vivir en santidad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 y 12. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que la verdadera fe se refleja en nuestra manera de vivir. C. Capítulo 3. Buenas obras y testimonio cristiano. En el último capítulo, Pablo enfatiza la importancia del testimonio cristiano en la sociedad. Tito debía enseñar a los creyentes a someterse a las autoridades y ser ciudadanos ejemplares. Tito 3, 1. Ser amables y evitar peleas y discusiones inútiles. Tito 3, 2. Recordar la transformación que Dios ha hecho en sus vidas. Tito 3, 3 al 7. Pablo subraya que la salvación no se basa en nuestras obras, sino en la misericordia de Dios. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3, 5. Sin embargo, aunque la salvación es por gracia, Pablo también enfatiza la necesidad de hacer buenas obras como fruto de una fe genuina. Procura que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito 3, 8. Finalmente, Pablo advierte a Tito sobre las discusiones necias y los divisores dentro de la iglesia. Aquellos que causaban conflictos debían ser corregidos y, si persistían en su actitud, debían ser evitados. Tito 3, 9 al 11. 3. Aplicación para los creyentes de hoy. La carta a Tito sigue siendo una guía esencial para la iglesia en la actualidad. Algunas de sus principales lecciones incluyen: la importancia del liderazgo íntegro. La iglesia necesita líderes comprometidos con la verdad y con una vida ejemplar. La enseñanza de la sana doctrina. La fe cristiana debe basarse en la palabra de Dios, no en ideas humanas o tradiciones erróneas. El testimonio en la sociedad. Como creyentes, debemos reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras relaciones y responsabilidades. La gracia y las buenas obras. No somos salvos por obras, pero nuestra fe se demuestra en la manera en que vivimos y servimos a otros. El mensaje de la epístola a Tito es un llamado a la fidelidad, la santidad y el compromiso con la misión de Dios en el mundo. Conclusión. La carta de Pablo a Tito es una guía práctica para el liderazgo cristiano y la vida piadosa. Nos enseña que la iglesia debe estar bien organizada, guiada por líderes íntegros y fundamentada en la sana doctrina. Además, nos recuerda que el testimonio de los creyentes es crucial para la expansión del Evangelio. Así como Tito fue llamado a fortalecer la iglesia en Creta, hoy en día todos los creyentes tenemos la responsabilidad de vivir de manera ejemplar y proclamar la verdad de Dios con nuestras palabras y acciones. En el próximo capítulo, exploraremos los desafíos que enfrentó Tito y cómo su fidelidad a Dios lo convirtió en un modelo de servicio y perseverancia. Capítulo 5. Lecciones espirituales de Tito.
El ejemplo de Tito nos ofrece valiosas enseñanzas sobre liderazgo, fidelidad, compromiso y la importancia de la sana doctrina en la Iglesia. Su vida y ministerio reflejan un carácter íntegro y una obediencia inquebrantable a Dios, incluso en medio de desafíos difíciles. A través de este capítulo, exploraremos las principales lecciones espirituales que podemos extraer de su vida y cómo aplicarlas en nuestra vida cristiana. 1. La importancia del liderazgo fiel. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Tito fue su compromiso con el liderazgo cristiano. Pablo lo confió con tareas de gran responsabilidad, como organizar la iglesia en Creta y enfrentar los desafíos doctrinales de su tiempo. Para ser un líder fiel, Tito demostró varias cualidades esenciales. Integridad y carácter intachable. Tito fue un hombre de confianza, lo que lo hizo apto para liderar. La integridad es clave en el liderazgo cristiano, ya que los líderes deben ser ejemplos para los creyentes. Tito 1, 7-9. Compromiso con la verdad. Tito no solo predicó el Evangelio, sino que defendió la sana doctrina contra los falsos maestros. Su liderazgo no se basó en popularidad o conveniencia, sino en fidelidad a la palabra de Dios. Capacidad de guiar y formar a otros. Pablo encomendó a Tito la tarea de nombrar ancianos en Creta. Tito 1, 5, lo que implica que Tito tenía la capacidad de identificar y preparar nuevos líderes. Aplicación para nosotros. Así como Tito fue un líder comprometido, nosotros también estamos llamados a ejercer liderazgo en diferentes áreas de nuestra vida. Ya sea en la iglesia, en nuestra familia o en nuestro trabajo, debemos esforzarnos por ser ejemplos de integridad y fidelidad a Dios. 2. La firmeza en la verdad. Tito tuvo que enfrentar enseñanzas falsas y confrontar a aquellos que distorsionaban el mensaje de Cristo. Pablo le advirtió sobre aquellos que promovían doctrinas erróneas y lo exhortó a ser firme en la verdad. Es preciso que el obispo sea irreprensible, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1, 7-9. Esto nos enseña que la verdad del Evangelio debe ser defendida sin compromisos. En la actualidad, vivimos en un mundo donde muchas ideologías y falsas doctrinas intentan desviar a los creyentes. La firmeza en la verdad requiere conocimiento de la palabra de Dios. No podemos defender la verdad si no la conocemos. Es vital estudiar y profundizar en las Escrituras. Valor para corregir el error. Así como Tito tuvo que confrontar a los falsos maestros, nosotros también debemos estar preparados para hablar con claridad y amor cuando la verdad de Dios es distorsionada. Discernimiento espiritual. No todas las enseñanzas que suenan cristianas son verdaderas. Debemos pedir a Dios sabiduría para discernir lo que realmente viene de Él. Aplicación para nosotros. Dios nos llama a mantenernos firmes en la verdad en un mundo que constantemente cambia sus valores. No debemos temer defender el Evangelio y corregir el error con amor y firmeza. 3. La obediencia y la disposición para servir. Otra lección clave en la vida de Tito es su disposición a servir a Dios en cualquier lugar donde fuera enviado. Pablo lo envió a Corinto, a Dalmacia, 2 de Timoteo 4, 10, y a Creta, y en cada ocasión Tito obedeció sin cuestionar. Su ejemplo nos muestra que un verdadero siervo de Dios no busca su comodidad personal, sino que está dispuesto a cumplir la misión que Dios le encomienda, aun cuando implique sacrificios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Aplicación para nosotros. A menudo, Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort y servir donde más se nos necesita. ¿Estamos dispuestos a obedecer, como lo hizo Tito? 4. La edificación de la iglesia con integridad y amor. Pablo instruyó a Tito a establecer un liderazgo fuerte en Creta, pero también a pastorear con amor y paciencia. La iglesia no solo necesita reglas y estructura, sino también líderes que cuiden a las personas con compasión. Tito tenía la tarea de enseñar a los creyentes a vivir en santidad y buenas obras, pero también de modelar el amor de Cristo en sus relaciones. Como líderes y creyentes, debemos recordar que el servicio a Dios debe hacerse con amor. 1 Corintios 13, 1-3. La enseñanza debe ir acompañada de paciencia y comprensión. 2 de Timoteo 2, 24 y 25. Nuestra vida debe ser un reflejo del Evangelio. Mateo 5, 16. Aplicación para nosotros.
El liderazgo cristiano no se trata solo de reglas y doctrinas, sino de amar y edificar a los demás con el ejemplo. 5. La vida piadosa como testimonio. Pablo enfatizó en su carta a Tito que los creyentes deben vivir de manera piadosa para dar un buen testimonio ante el mundo. No basta con conocer la doctrina correcta, debemos vivir conforme a ella. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11 y 12. Tito debía enseñar a los creyentes a someterse a las autoridades, Tito 3, 1. Hablar con amabilidad y evitar pleitos, Tito 3, 2. Ser ejemplo de buenas obras, Tito 2, 7. Aplicación para nosotros. Nuestra vida es un testimonio del Evangelio. Como cristianos, debemos vivir con integridad, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Conclusión. El ejemplo de Tito nos deja un legado de liderazgo fiel, compromiso con la verdad, obediencia a Dios y servicio amoroso a la Iglesia. Su vida nos desafía a ser líderes que edifican la Iglesia con integridad y amor, permaneciendo firmes en la fe sin importar los desafíos. Que podamos aplicar estas lecciones en nuestra vida cristiana, viviendo con la misma fidelidad y pasión por el Evangelio que caracterizó a Tito. Conclusión. Tito es un modelo de liderazgo y servicio en la Iglesia primitiva, cuya vida y ministerio nos dejan valiosas lecciones para nuestra fe hoy. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado su papel como colaborador de Pablo, su misión en Creta y su compromiso con la enseñanza de la sana doctrina. Su testimonio nos recuerda que la fidelidad a Dios y la firmeza en la verdad son esenciales en el ministerio, especialmente en tiempos de confusión y desafíos. El ejemplo de Tito nos muestra que un líder cristiano no solo debe conocer la palabra de Dios, sino también vivirla con integridad. Su disposición a servir donde fuera necesario demuestra que el liderazgo genuino implica humildad, obediencia y amor por la Iglesia. A pesar de las dificultades y oposiciones que enfrentó, Tito permaneció firme en su llamado, guiando a otros con sabiduría y edificando la Iglesia sobre la base del Evangelio. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes y creyentes comprometidos con la verdad, que no se dejen llevar por doctrinas falsas o la presión del mundo, sino que permanezcan arraigados en la palabra de Dios. Tito nos recuerda que la Iglesia necesita hombres y mujeres de fe que, con valor y amor, defiendan la sana doctrina y modelen una vida de piedad y servicio. Que este audiolibro nos inspire a vivir con compromiso, a fortalecer nuestra fe y a asumir con valentía nuestro papel en la obra de Dios. Así como Tito fue un instrumento útil en las manos del Señor, también nosotros podemos serlo si nos disponemos a seguirle con fidelidad, integridad y pasión por el Evangelio.